Fernando Piró está casado con Begoña Ruiz de Temiño. Se conocieron en un campamento nacional de jóvenes del Movimiento Familiar Cristiano. ¿En qué año? En el 89, 1989. No, en Valladolid. Tienen 3 preciosas hijas. Fernando es orfebre y joyero, hace cosas tan bonitas como las que yo llevo hoy puesta. Está aquí. Este anillo, que es una maravilla, las perlas, cariño, me encantan. Esta pulsera, es verdad, Fernando, mira, estas pulseritas también son tuyas. Pensaba haber ido algún día porque es que se me ha quitado una argollita, pero es que, hijo, no he tenido tiempo para que me la arregles. Pues esta Virgen del Pilar es preciosa. A Fernando se le ocurrió la idea de hacer un vaciado de la imagen. En vez de esculpir la imagen, como son las típicas medallas, pues hacerlo como una especie de negativo. Y ha tallado lo de alrededor y el contorno de la Virgen está vacío, porque así es la Virgen, parece que no está y sin embargo está siempre. Pues Fernando está hoy aquí porque ha tenido el privilegio de tocar con sus manos la corona y el resplandor de la Virgen. El resplandor de la Virgen es una pieza de orfebrería que adorna la corona de la Virgen. Ha sido restaurado y devuelto a su lugar en la Basílica del Pilar en Zaragoza. La restauración se realizó en el taller de Fernando Piró. La Virgen luce ahora su aspecto más emblemático con la corona y el resplandor que la caracterizan. Vamos a ver un vídeo de nuestro querido Julio y su web Pilaristas del Mundo que explica muy bien cómo ha sido todo este proceso. Pilaristas del Mundo, con la llegada del mes de mayo, mes dedicado tradicionalmente a la Virgen María, la imagen de la Virgen del Pilar ha recuperado su aspecto más emblemático. Desde hoy, 1 de mayo, vuelve a lucir la corona más antigua que se conserva en el tesoro de la Basílica, acompañada por su característico resplandor recientemente restaurado. Y es que la Virgen del Pilar se adorna habitualmente con 2 elementos fundamentales: la corona, situada sobre la cabeza de la escultura, y el resplandor que rodea tanto la imagen como la propia corona. Ambas piezas son independientes entre sí, lo que permite combinar distintos modelos según la ocasión litúrgica o conmemorativa. Durante los últimos meses, la Virgen ha llevado una corona distinta mientras se procedía a la restauración del resplandor asociado a la corona renacentista de la que hoy hablamos. Esta corona, que vuelve hoy a su lugar de honor, fue donada en 1530 por doña Isabel Díez de Aux, también conocida como Isabel Díaz, dama de profunda fe vinculada al entorno de los Reyes Católicos. Fue realizada por el orfebre Jaime Romeo en estilo renacentista, utilizando oro, esmaltes y perlas. Aunque doña Isabel falleció antes de ver terminada la obra, su legado devocional ha perdurado durante casi 5 siglos. La pieza se conserva prácticamente intacta, lo que realza su valor artístico e histórico. El resplandor que la acompaña, sin embargo, es una donación más reciente, fechada en 1954. Su diseño fue concebido por Teodoro Ríos y ejecutado por los sucesores del joyero Aladrén, reconocidos artesanos zaragozanos. Esta combinación de elementos antiguos y modernos confiere a la imagen de la Virgen una belleza singular, respetuosa con la tradición y abierta a la evolución artística del culto mariano. Una particularidad destacable de esta corona es su ingenioso sistema de sujeción. Incorpora una estructura interna que evita el contacto directo con la cabeza de la talla, permitiendo que quede suspendida con seguridad. Esta solución ha permitido que se utilice con frecuencia, siendo una de las pocas coronas del Pilar que se emplean de manera regular. Actualmente la Basílica del Pilar custodia un conjunto de 10 coronas que sirven para embellecer a la Virgen en distintas solemnidades. No obstante, la corona renacentista de doña Isabel ocupa un lugar especial por su antigüedad, su simbolismo y su vinculación con la historia viva de Zaragoza y del santuario. Pilaristas,
El gesto generoso de Isabel Díez de Aux es ejemplo de una devoción que atraviesa los siglos. Muchas otras personas, anónimas o reconocidas, han continuado esta tradición mediante donaciones y ofrendas, haciendo del Pilar un lugar de encuentro entre la fe, el arte y la memoria colectiva. Quienes deseen contemplar esta joya y conocer otras piezas de incalculable valor espiritual e histórico, pueden visitar el Museo Pilarista situado en la misma basílica, donde se exhiben coronas, mantos y objetos devocionales que conforman el tesoro de la Virgen del Pilar. Para los que no me conozcáis, bueno, pues como ha explicado María Ángel, soy, aparte de orfebre y antes de orfebre, hijo del movimiento. Mis padres fueron miembros fundadores en Valencia. Y antes hacía la broma, alguno me miraba un poquito mal, llevo ya más de la mitad de mi vida viviendo aquí, me miraba un poquito mal cuando hacía así, decía el carácter, pero esto es el carácter para lo bueno. O sea, la Virgen le dijo a Santiago, triunfa aquí y triunfarás en todo el mundo. Pues eso es así. Eso conocí a Begoña en convivencias nacionales del movimiento familiar cristiano y la providencia, pues al final nos unió y terminamos aquí después de patear un poquito el mundo. La providencia también hizo que yo fuera orfebre, no porque no me venga de familia, porque soy tercera generación y mis hermanos siguen en un taller de orfebrería en Valencia que fundó mi abuelo, sino porque yo no me quería dedicar a este oficio. Yo salí de casa diciendo, para nada. Pero bueno, el Señor es muy sabio y me llevó. Y Begoña también ayudó, y amigos como José Antonio, como Javi Pérez, amigos sacerdotes, que decían, oye, es que aquí en Zaragoza no hay gente que haga lo que hace tu familia en Valencia. Y eso ayudó. Todo lo demás, pues, inspiración. ¿De dónde viene la inspiración? Vosotros lo sabréis, yo no lo sé. De la observación, supongo. María Ángel decía el famoso diseño, porque es verdad que es famoso, de la medalla que diseñé en el 2008, donde la Virgen no aparece. Yo siempre digo que es que la Virgen en esa medalla somos nosotros, pero no me inspire, o sea, no tuve una inspiración divina. Es una inspiración en la Plaza del Pilar, en los volúmenes, en la portada de Pablo Serrano, en la tradición de los escultores modernos. Esa tradición, a la que proviene de la tradición antigua, la que decía José Antonio, tiene una cosa curiosa. La Virgen tiene 36 centímetros y tiene sus coronas. Si no recuerdo mal, son 10, 12 coronas pequeñas. 10 coronas pequeñas, acordes al tamaño de 36 centímetros de esa imagen, hechas a lo largo del tiempo. Cuando se hizo la coronación canónica, en la Casa Ansorena de Madrid, en tiempo récord, se hizo la corona y el resplandor. Es decir, una corona es la parte donde se corona a la Virgen, el resplandor que simboliza esa luz que emana de la imagen de la Virgen cuando se aparece, y se hizo un sobreresplandor o sobrehalo, donde se fueron también colocando las miles de joyas que se donaron. ¿Vale? Eso fue para su coronación canónica. Y se hizo pues, este resplandor que conocemos todos, que es tan icónico, donde se ve más el resplandor que la propia imagen de la Virgen. Todos tenemos asociados esa imagen. Es demasiado grande para una imagen tan pequeña. O sea, es absolutamente desproporcionado. Y, sin embargo, es algo espectacular. En el año 54, con motivo del centenario de la proclamación del dogma, aprovechando que se tenían que hacer obras en el camarín, pues el antiguo camarín de la Virgen estaba hecho de cristal y tenían problemas estructurales, era de otra manera. El Cabildo acordó, junto a Teodoro Ríos, que era el arquitecto, Teodoro Ríos
Balaguer, que era el arquitecto del Pilar, reformar el camarín de la Virgen. Y entonces se configuró con los materiales que vemos hoy en día, con ese mármol verde griego. Las estrellas, que también eran de cristal, se cambiaron por estrellas de oro. Y aquí es donde entra la diferencia entre las dos coronas. La de la coronación, que bueno, pues, es un auténtico tesoro en sí mismo, y la corona de Diario, o el resplandor de Diario, que es verdad que viene asociado siempre, se coloca con una coronita renacentista. ¿Por qué se coloca con esa corona? Porque Teodoro Ríos diseñó este resplandor para que quedara bien y quedara acorde con esa corona. Y obviamente se fue a un tamaño muy grande, son 97 centímetros, porque claro, después de tener la corona buena, la de la coronación, imagino, esto no me lo atestigua nadie, pero que no era posible poner algo más pequeño. Ya os digo que todo el resto de coronas son muy pequeñitas, y de hecho, los que sois de aquí habéis visto durante los días o los meses que ha permanecido la imagen con otra corona, que decía la gente, pero ¿dónde está la corona? Aunque sea el resplandor, ¿dónde está la corona de la Virgen? Porque lleva una coronita más pequeña. Entonces, se hace en el año 54, y aquí entra la diferencia. Se hace el resplandor y todas las estrellas del camarín, obviamente con material donado a la Virgen. Material que no se sabía. Es decir, los donantes no sabían que iba a terminar ni en las estrellas ni en la corona. Con fe. Yo, mientras hacía este trabajo, decía, esto se ha hecho, el material es la fe. Se ha hecho con fe, porque se hizo un acopio y luego, bueno, pues entra el detalle de por qué se hizo o cómo se hizo. Veréis, la corona, que como bien indica su nombre, es la de Diario, ha comentado José Antonio. Hay 4 fechas en el año que son especialmente importantes. Entonces, se hace un cambio de resplandor y de corona y se coloca la corona de la coronación, y esta se retira y se guarda. Entonces, claro, esos son 4 veces más de lo que se tendría que mover una corona, que no están diseñadas ni hechas para que sean removidas cada cierto tiempo. Y más, en particular, este diseño, porque como bien dice don José María Bordetas, el canónigo del que también nos hablaba antes José Antonio, esta corona muerde, este resplandor muerde, porque tiene un diseño donde no se puede coger. Y son 8 kilos de peso. Y son 8 kilos de peso entre el refuerzo, la estructura que llevaba por la parte de atrás, que es de hierro forjado, y que es aproximadamente la mitad de su peso, y el resto, que es de oro con joyas, perlas, diamantes, zafiros, esmeraldas, es decir, toda la panoplia de piedras preciosas que se puede encontrar en un joyero. Entonces, este movimiento que tiene la corona, ¿qué hace? Pues que combinada con la técnica de su fabricación, hecha por los orfebres La Cruz, que eran herederos de los Aladrén, muy famosos aquí en Zaragoza, que eran los joyeros del Pilar, bueno, pues hace que tuviera problemas pues de su uso. O sea, normalmente las coronas se hacen repujadas o recortadas sobre una plancha forjada, ¿vale? Con lo cual la estructura del metal pues queda muy estable. Esta se hizo con fundición a la tierra por sectores, está hecha en 8 sectores, y la fundición a la tierra, el problema que tiene, y más en oro, es que tienes que tener un ambiente muy controlado, porque el oxígeno hace que aparezcan fisuras. Todos los que sois ingenieros lo sabéis, pues se aplica a todos los metales. Y tenía esas fisuras. Entonces, esas fisuras pueden no aparecer cuando se está fabricando, pero con el tiempo, pequeños cambios de temperatura y el manejo aparecen. Esto hace que cuando se dobla una pieza, pues no la pueda recuperar porque se rompe. Y efectivamente era lo que pasaba. Cuando
voy primero a lo técnico y luego os cuento un poquito lo interior, ¿vale? Me parece importante las dos cosas. Cuando precisamente José Antonio contactó conmigo para explorar la posibilidad de la restauración y estuve viéndolo, lo primero que definimos fue cómo había que hacerlo y qué había que hacerlo. El cómo fue lo complicado, porque por el valor de la pieza no podía salir en ningún momento del pilar. Entonces, lo que definimos fue hacerlo por fases. Lo siguiente fue que, obviamente, había que hacerlo con absoluta discreción, en secreto. De hecho, mis suegros que están aquí presentes no lo sabían. Solamente lo sabían los miembros del Cabildo, mi mujer y mi Pepito Grillo particular, que es mi padre, al cual yo le llamaba no tanto para preguntarle cuestiones técnicas como cuando, bueno, primero porque tiene su edad y sabía que para él era un orgullo, sino cuando él me llamaba o yo hablaba con él, me decía, ¿cómo lo llevas? Pues yo iba encontrando soluciones a los problemas que iba presentando la pieza. Todas estas cuestiones se condensaron sobre todo en la primera semana de la intervención. Perdonad, vuelvo un momento. Lo que hicimos fue definir que hacía falta un estuche sobre el cual manejarla, poder moverla para que no nos mordiera, ¿vale? Poder montar, desmontar las fases. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer que nos hicieran encargar un estuche y con esas condiciones ya poder trabajar. Yo me iba por las mañanas al Pilar a primera hora, quedaba con don José María Bordetas, que es el canónigo encargado, nos íbamos a la sacristía de la Virgen, sacábamos el resplandor, yo empezaba a trabajar, desmontaba pieza o montaba y en absoluta discreción, con maletín especializado, me lo llevaba a mi estudio. Con la absoluta convicción de que me iba la vida en ello. Es decir, si pasaba alguien y me pegaba un tirón al maletín, yo me iba detrás, me mantengo en buena forma y que si me decían el maletín o la vida, pues era la vida, lo tenía muy claro, ¿vale? Bueno, pues fue muy complicada la primera semana, apenas dormí, también lo sabe Begoña, porque siempre es aunque las piezas hayas hecho piezas parecidas, hayas trabajado otras piezas de oro, pero sí que es cierto que la pieza tan grande y la tan grande responsabilidad que tenía, eso era complicado de manejar a nivel interno. Y luego técnicamente, porque ha sido muy, muy compleja de hacer. Os doy una pequeña anécdota, pero que define mucho la complejidad de esta restauración. Cuando tienes que unir dos piezas que se han soldado, que se han roto, tienes que sanearlas, juntarlas y soldar con el mismo material. Bueno, aquí se soldaba y como estaba hecha de fundición a la tierra, conforme soldabas con tu lente para ampliar, etcétera, veías que se iba abriendo otra grieta y tenías que ir con la soldadura por detrás. Es decir, ha sido una restauración que no sería aprobada. Y esto es un pequeño secreto, no, es la necesidad de la pieza. No sería aprobada por los técnicos actualmente porque no se podía hacer con elementos neutros. Las piezas que había que soldar, porque estaban rotas, había que soldarlas con oro. Y aquí entra otra de las cuestiones de fe. Había que soldarlas con oro aportado, o sea, soldadura de oro hecha por el material aportado por los fieles. Es decir, todo lo que se ha añadido también provenía de las donaciones a la Virgen. Y ha habido que aportar bastante. Al final el resplandor ha ganado 200 y pico gramos de peso en oro, soldaduras y algunas joyas que se habían perdido. Bien, pues con esa base, una vez pues estuvo claro cómo había que hacerla o cuál iba a ser la dinámica de la intervención, pues fue un poquito ya repetitivo, ir haciendo por fases. Unas de
de los sectores había que intervenir menos, entre comillas, ¿vale? Y otros había que intervenir más. Había que utilizar la misma técnica para reposición de las piezas que se habían perdido, de fundición a tierra, lo cual me facilitó porque no tuve que retirar de ningún otro especialista para hacerlo, lo pude hacer todo en mi taller. Y entonces fui trabajando en ella. Conforme llegábamos al Pilar, tenía que ir acelerando porque el día 1 de mayo tenía que estar colocada el resplandor. Entonces, bueno, pues ya sabéis que las cosas hay veces que se retrasan y luego tienes que acelerarlo, metiéndole las horas necesarias. Ya os digo, un desmontaje integral por fases, mientras tanto fotografías de todo el proceso, porque pese a que haya tenido que utilizar técnicas que no son regresivas, no se pueden deshacer. Sí que marqué absolutamente todas las piezas, como hay que hacer, como pieza nueva, y también es verdad que no es este resplandor no es una antigüedad como tal, no tiene más de 100 años, con lo cual esto nos daba también más margen para intervenir. Colocamos el resplandor el día 30 de abril por la noche. Estaba José Antonio, estaba Rubén, había algún canónigo más. Tuvimos el privilegio de poder estar toda la familia. Nuestras hijas se enteraron en ese momento que había estado trabajando en esa pieza. Fue un momento muy bonito. Y al día siguiente se lo pudimos decir a mis suegros y a los 2 días apareció un artículo en el Heraldo, porque obviamente ya era público que se había hecho la restauración. Y a partir del 3er día es cuando empieza un poquito la historia interior, o continúa la historia interior, porque venían a mi estudio gente a agradecerme el trabajo hecho. Llamaban a la puerta: usted, Fernando Piro, muchas gracias por el trabajo que ha hecho. Usted, Fernando Piro, muchas gracias. Dio la casualidad que esa semana también me presentaron amigos a gente nueva, gente no creyente, que me decía: yo no soy creyente, Fernando, pero esto me ha hecho recordar la devoción que tenía mi madre a la Virgen, así es que gracias de su parte. Y esto es, de esto también se come, obviamente, de eso y de todo lo que te ha dado la Virgen mientras tanto. Yo creo que podemos ir como terminando. Sí. Vale. Termino ya. Os invito simplemente a que disfrutéis de la pieza. No es exactamente igual a como estaba originalmente, obviamente, porque no se le ha retirado ninguna pieza. Todo lo que se le ha puesto se le ha añadido, aunque no estuviera en número par, si os fijáis. Hay una paridad de las joyas y llega un momento en que estamos en el último rayo y hay una pieza que aparece nueva. Pues obviamente se había desparejado, pero no se le quitó al resplandor. María Ángel, ¿preguntas o no directamente? No, las preguntas son después. Gracias, Fernando.